Distribuidos por diversos recintos, conserva la catedral un fastuoso y deslumbrante tesoro que el Cabildo ha ido conformando desde sus primeros días de existencia, pero sobre todo a partir del siglo XVI, cuando la condición de Sevilla como puerto de Indias y su comercio de metales preciosos permitió a la institución catedralicia proveerse de piezas de rica orfebrería adaptadas a distintos usos litúrgicos y ornamentales, a cuyo propósito contribuyeron incluso con sus propios recursos personales. Pronto pudo el Cabildo disponer de los mejores plateros españoles, de entre los cuales designaba al maestro platero, cargo que otorgaba un gran prestigio. Además del Cabildo, otras instituciones y particulares de diverso rango, desde los monarcas y el alto clero hasta los capellanes o el propio vecindario mediante cuestaciones populares, contribuyeron al enriquecimiento del tesoro de la catedral. También se han producido pérdidas sensibles en distintos momentos históricos y por diversas circunstancias. No sufrió mucho, sin embargo, este fastuoso patrimonio durante la invasión de las tropas napoleónicas, dadas frecuentemente al expolio, pues el Cabildo pudo poner a salvo el tesoro en la aduana de Cádiz, desapareciendo solo una parte del altar de plata que solía montarse en fechas señaladas. Colecciones de relicarios de diferentes épocas, cálices y copones, jarras, bandejas, incenciarios, cruces, lámparas, candeleros. Todo un vasto muestrario de orfebrería litúrgica y ornamental, del que pueden extraerse a modo de ejemplo algunas de sus más destacadas piezas. Una de las más antiguas y valiosas es el portapaz relicario de Felipe V de Francia y Juana de Borgoña, obra trecentista de la Escuela de París, conocida como la Paz Gótica. Ninguna puede competir, sin embargo, en admiración popular con la gran Custodia del Corpus. En 1587, el vallisoletano Juan de Arfe concluyó, para mayor honra de la Iglesia renacida del Concilio de Trento, este monumental relicario, que 4 siglos después continúa causando entusiasmo y asombro entre los fieles que se concentran la mañana del Corpus alrededor del trayecto procesional. La iglesia triunfante se testimonia en el cuerpo inferior, el segundo aloja el Santísimo, el tercero simboliza el triunfo de la iglesia mediante el Cordero Apocalíptico y los santos del paraíso, el último cuerpo escenifica la Trinidad, la estatua de la fe, ajena al proyecto inicial, corona la custodia desde la Reforma de 1668. Las 15 luces de este monumental tenebrario se encendían los días centrales de la Semana Santa, apagándose las laterales con los sucesivos rezos de maitines y permaneciendo encendida solo la central, símbolo de la Virgen María, única persona convencida de la resurrección de Cristo. Es obra armoniosa y equilibrada de bronce y madera, diseño de Hernán Ruiz el Joven, que ya contó aquí, además de con el rejero Pedro Delgado y Juan de Giralte, con los que serían sus colaboradores en el remate de la Giralda, Juan Bautista Vázquez y Bartolomé Morel.
Por su valía histórica y artística, el relicario de las tablas alfonsíes merece un lugar de honor en la escala patrimonial del Cabildo. Pieza cumbre de la orfebrería gótica española, fue un legado del rey sabio Alfonso X a la catedral, condicionado a su deseo de ser enterrado en la ciudad que siempre le fue fiel. Atribuida al maestro toledano Jorge, se configura como tríptico en madera de alerce enchapada de plata sobredorada y repujada, decorado con camafeos romanos, incrustaciones de piedras preciosas y cristal de roca. Sobre el altar mayor, a los pies de la imagen titular del templo, se erige grandioso el tabernáculo de plata dorada de Francisco de Alfaro, pieza admirable por sus hechuras y por su innovación, al adelantar elementos que consagrará el arte barroco, como las columnas salomónicas. Una creación de singular belleza y simbolismo histórico es la urna de plata dorada y cristal que guarda el cuerpo incorrupto de San Fernando en la Capilla Real. Su realización fue un proceso largo y no exento de dificultades, en el que resultó vital la aportación de Carlos II y especialmente Felipe V, que tuvo la corte en Sevilla. Sería el platero jerezano Juan Laureano de Pina quien concluyera esta laboriosa sepultura. Aunque su prematura muerte le impidió presenciar el traslado del cuerpo del Rey Santo, que se hizo con todo el boato en 1729. Desde el año siguiente se permite la exposición a la veneración pública del difunto monarca en el día de su festividad y en otras fechas señaladas. El sepulcro resalta por la exuberancia decorativa de tipo floral y la fastuosa crestería. La iconografía exalta las virtudes del conquistador de Sevilla y de la católica monarquía española. Los monumentos efímeros fueron habituales en siglos pasados. Hoy nos queda como testimonio el gran altar de plata que se levanta en la octava del Corpus. El trono sufrió la pérdida de algunas de sus piezas durante su estancia en Cádiz a salvo de los franceses, e incluso una parte fue incorporada al frontal del altar mayor. Dos esculturas argénteas de los santos Isidoro y Leandro suelen incorporarse en el conjunto, aunque son piezas que merecen destacarse por su singularidad, cuya brillantez cromática y de ejecución lucen el día del Corpus. El actual trono difiere e incluso desmerece del original, pero aún sigue dando magnificencia a la liturgia y deslumbrando con su brillo plateado y su gran corona estrellada. Las rejas desempeñan una doble función en esta como en cualquier otra catedral gótica. Estructural, como elemento de cierre de los recintos y de configuración del espacio, y ornamental, como piezas artesanales de gran atractivo plástico, además de servir al espectador como puntos de referencia para la contemplación del arte sacro que albergan las capillas. La catedral cuenta con numerosas y valiosas rejas que recorren la evolución formal de la rejería española entre los siglos XVI y XIX,
pudiendo distinguirse además entre las grandes rejas monumentales de diseño arquitectónico para los recintos principales y las encargadas por los patronos de las capillas, por lo general más modestas y sencillas. Con el cuerpo inferior en morfología gótica, la primera reja realizada en estilo renacentista fue la del coro, que presenta los primeros balaustres vistos en España. Diseñada por el conquense Sancho Muñoz, fue ejecutada por el dominico Fray Francisco de Salamanca, autor también de la reja principal del altar mayor, siguiendo aquí las trazas de Bartolomé de Jaén. Junto con las laterales del presbiterio y la del coro, forman un conjunto ciertamente armonioso. A este periodo artístico pertenecen también las rejas de la Antigua y del Mariscal, diseñadas por los maestros mayores Hernán Ruiz y Martín de Gaínza respectivamente, así como las labores de chapa que adornan los coronamientos de las rejas de las capillas de Escalas y las Doncellas. La reja renacentista de la Capilla de la Estrella sirvió de modelo para sus vecinas del alabastro, realizadas en plena época barroca. Pero la más destacada del siglo XVII es la que cierra la Capilla de San Pablo, costeada por el caballero González Núñez de Sepúlveda, y en cuyo diseño y policromía tal vez intervino el pintor hispalense Valdés Leal. Acorde con la morfología de esta, hizo Fray José de Cordero un siglo más tarde la reja de la Capilla de San Pedro, consiguiendo de este modo la armonía de la cabecera del templo. La ejecución más notoria de la fase neoclásica y la más grandiosa del templo es la reja de la Capilla Real, regalo del rey Carlos III en 1773 y proyectada por el ingeniero Sebastián van der Borch. Es una auténtica fachada metálica coronada por una representación escultórica de Jerónimo Roldán, en la que el rey Fernando III recibe a lomos de su caballo las llaves de Sevilla. La ejecución de piezas y conjuntos en madera de diversa índole conforman un mobiliario litúrgico destacable por su valía artística. Algunas, aún con una decoración y talla muy cuidada, tienen un carácter sobre todo funcional. Figuras destacadas del arte escultórico como Pedro Duque Cornejo, Luis de Vilches, Juan Bautista Vázquez el Viejo o Diego de Velasco aplicaron su maestría a sillas arzobispales, grandes armarios, atriles y otras valiosas creaciones realizadas en este material. Algunas destacan por su antigüedad, como las puertas mudéjares de la sacristía alta, herencia de la antigua mezquita catedral, decoradas con lacería y atauriques. Formas mudéjares encontramos también en el coro y en el guardapolvo del retablo mayor.
Atractivos y bien conformados son los atriles para el altar del Corpus Christi, estructuras poderosas para los grandes cantorales. Las producciones más sobresalientes en madera, catalogables de arte con mayúsculas, están vinculadas al coro. Obra minuciosa de artistas del gótico, el mudéjar y el clasicismo renacentista, el coro nos muestra un despliegue iconográfico de carácter moralizante en la sillería, con numerosos motivos bíblicos y paganos decorando las misericordias, los brazos de los asientos y los tableros. Los respaldos de la sillería alta presentan paneles de taracea decorados con diversos motivos mudéjares. Una crestería de labor delicada corona el cuerpo alto. Entre los diversos nombres que intervinieron en su ejecución, encontramos a Núforo Sánchez y Pieter Dankar. La firma del primero figura en un tablero de la llamada Silla del Rey de la Sillería Alta. Interesante pieza litúrgica es el facistol del coro, diseñado por Hernán Ruiz II. Los bronces son obra del escultor Juan Marín. Juan Bautista Vázquez el Viejo hizo las pequeñas esculturas del templete, que aloja una excepcional imagen de la Virgen con el Niño, y las del remate, con el crucificado en el centro custodiado por los evangelistas. Las cajas que albergan el órgano a ambos lados del coro son obras espectaculares concluidas en 1731, según el espíritu desbordante del barroco. Presentan una rica decoración llevada a cabo por Pedro Duque Cornejo, junto con Luis de Vilches. La del lado de la epístola recibió una profunda restauración tras el derrumbe parcial producido al ceder un pilar del coro en 1888. La catedral hispalense se ha dotado desde sus inicios de un ajuar religioso amplio, variado y valioso en su arte, dando entidad a un género singular de las artes suntuarias, que tomó de la escultura y la pintura el aspecto formal. Capas pluviales, casullas, dalmáticas, frontales, paños de indulgencias, prendas minuciosamente elaboradas por manos artesanales desde el siglo XIII, cuando Fernando III inaugurara este patrimonio, dotando a la iglesia sevillana de ornamentos para el culto, tal como venían haciendo los reyes cristianos en las ciudades conquistadas. Los ornamentos sagrados se fueron adaptando al gusto de cada época y a los cánones reglados por la curia, al tiempo que los talleres y artesanos iban alcanzando paulatinamente gran dominio técnico y creatividad.
En el siglo XVI, coincidiendo con la ascensión del fervor religioso y el enriquecimiento del cabildo, los ornamentos se adornan con bordados y ricos encajes de lino, sedas y metales preciosos, que los numerosos bordadores y encajeros sevillanos trabajan con gran primor. El XVII es época culminante en devoción piadosa y esplendor artístico. La liturgia se rodea de mayor suntuosidad, produciéndose un bordado más erudito y piezas de alto nivel en los obradores sevillanos, incluyendo ya el bordado litográfico, que propicia diseños dibujísticos en prendas de lino. El mayor número de ornamentos conservados corresponde, no obstante, al siglo XVIII, cuando se realizan nuevos ternos para las festividades más sonadas del calendario sacro. Numerosas piezas de este siglo y anteriores se han conservado en buen estado y lucen con esplendor en las festividades más entrañables, como el Corpus Christi. Las miniaturas constituyen un valioso tesoro de la catedral, que conserva un buen número de códices miniados, grabados, libros corales, oficiales, misales, evangelarios. Entre los ejemplares más antiguos, la Biblia de Alfonso X el Sabio, iluminada por Pedro de Pamplona, fechada en el siglo XIII. El pontifical romano del arzobispo hispalense Alonso de Fonseca, códice miniado con caracteres e ilustraciones góticas, y el hermoso Misal cartujano, una de las obras selectas de la librería colombina con bellísimas miniaturas de influjo flamenco. El mayor repertorio decorativo lo encontramos en los libros de coro, que abarcan prácticamente toda la vida de la catedral, desde el siglo XV al XIX. Los ejemplares del segundo cuarto del XV demuestran la existencia en Sevilla de una escuela de pintura dedicada a la miniatura y, en general, la iluminación de libros. El artista más reconocible de este momento es el nombrado como Maestro de los Cipreses, pues era dado a decorar los fondos de sus composiciones con estos árboles. En este periodo predomina el estilo gótico de tradición eikiana. Las formas renacentistas no llegan hasta bien entrado el siglo XVI, destacando entre los iluminadores de la época varios miembros de la familia Horta. Destacan la serie de libros decorados con motivos de la cería morisca, testimonio de la supervivencia del mudéjarismo decorativo en España. Muestras del barroco encontramos en buen número de obras, algunas tan bellas como el libro 57, dedicado a los santos Justo y Pastor. A estas alturas, los cantorales registran ya la fecha de su ejecución, aunque la autoría se sigue identificando sobre todo en base al estilo y su relación con los datos autentificados. Entrado el XVIII, impera el gusto por el paisaje, como evidencia este libro grande de San José, de Fray Francisco de Almoguera, uno de los mejores del neoclasicismo con influencias murillescas. El gran libro del Corpus es el último fechado en este siglo.
Los libros corales del XIX son más pobres de colorido y a veces se les aplica el óleo. El artista se fija más en los pequeños detalles dentro del estilo romántico. A finales de esta centuria se produce una sensible reanimación del género que continúa hoy en día en los pergaminos bellamente decorados para homenajes y en la vida cofradiera. El archivo catedralicio y la biblioteca capitular y colombina conforman un verdadero tesoro cultural y artístico, amén de un importante patrimonio documental histórico, testimonio de su acontecer inmemorial y de toda la ciudad y su mundo de influencias durante siglos, que iba incluso más allá de sus fronteras. Se remonta su origen al momento de la conquista y restablecimiento de la Iglesia sevillana, cuando, formando parte del legado de Fernando III en primer lugar y de su hijo Alfonso X posteriormente, el Cabildo recibe importantes fondos documentales referidos a aquel tiempo histórico de reconquista y reorganización territorial, además de otros de fechas anteriores, junto con numerosos libros también manuscritos. Documento de especial significación es la bula papal de erección de la catedral, dada por Alejandro IV en 1258, que aprobaba sus pertenencias, estatutos y privilegios. Trascendental ha sido el legado bibliográfico de Hernando Colón, que después de sufrir no pocos avatares culminará en 1552 su destino tal como fue deseo del insigne humanista, la Catedral de Sevilla, configurando la llamada Biblioteca Colombina. Hernando Colón, hijo del célebre almirante, fue reconocido en su época como el más importante bibliófilo de Europa y un gran mecenas. Viajero contumaz y espíritu inquieto y abierto, siempre tuvo un pie en Sevilla, donde fijó su residencia y pretendió constituir un núcleo humanista para propagar los avances científicos y culturales. De los cerca de 25.000 volúmenes con que contaba su biblioteca, apenas 4.000 llegaron a manos del Cabildo. Hoy, los fondos de la biblioteca y el archivo son gestionados junto con los del Arzobispado Hispalense por la institución colombina, que pone a disposición de consulta más de 90.000 volúmenes de las más variadas materias, épocas y formatos, incluidas algunas rarezas incunables y códices iluminados dignos de figurar en los anales más selectos del arte pictórico, un servicio que complementa periódicamente con interesantes propuestas culturales.